La auditoría de redes. A la hora de la auditoría de redes debemos de saber cuál es su concepto como tal. Las redes, según el diccionario de la Real Academia Española 2011, redes viene del latín rete, el cual se utiliza para definir a una estructura que cuenta con patrón característico. Dentro de las redes más populares podemos encontrar las redes sociales, redes de informática, redes de electricidad, redes sociales, redes de personas, en fin. La auditoría de redes como tal en su conceptualización, según Flores Noris 2011 en su presentación para la Universidad Católica de Loja, es una serie de mecanismos mediante las cuales se pone a prueba una red informática, evaluando su desempeño y seguridad, a fin de lograr una utilización más eficiente y segura de la información, aplicando la metodología de identificación que se basa en lo siguiente. No es más que la identificación en cuanto a la estructura física, lo que es el hardware y la topología, estructura lógica en cuanto a software y aplicaciones que componen a una red la cual se está auditando. La auditoría tiene ciertas etapas, dentro de ellas encontramos lo que es el análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad se encarga de identificar o hacer la identificación de los puntos débiles con que cuenta la red, con el fin de poder planificar estratégicamente cuáles son las actividades de saneamiento en cuanto a actualizaciones, en cuanto a mantenimientos a futuros dentro de la red que se está auditando. Por supuesto, yendo a lo que es un plan de contingencia que se debe cumplir con el fin de tener un plan B en cuanto a eventualidades que se puedan presentar o eventualidades que van más allá de lo necesario en cuanto a la composición de una red. Es decir, es un plan B en caso de que ocurra una actividad no común en cuanto al funcionamiento de la red. El seguimiento continuo se va a realizar con el fin de poder buscar los mecanismos mucho más eficaz y poder desarrollar de una mejor manera la red por medio de la auditoría. Por supuesto, cumpliendo el ciclo completo, iniciando de realizar los análisis de vulnerabilidad, estrategias y planes de contingencia con el fin de poder desarrollar mucho más la red y por supuesto esto lo provee por medio de la auditoría de redes. Siguiendo a ello, esta auditoría como funcionalidad principal en cuanto a la verificación del rendimiento del sistema debe lo que es hacer la evaluación del diseño de la red, que consiste en hacer revisión de la composición de la red, es decir, ubicaciones específicas de los computadores a nivel lógico y a nivel físico, de las cuales pertenecen al sistema de información o a la red que se está auditando. Como segunda etapa o como segunda verificación se tiene lo que es la verificación o la revisión del cableado, que se trata de hacer la revisión del estado físico del cableado que hace la conexión a los distintos nodos que conforman el sistema o a la red que se está auditando. Seguido a ello se tienen las instalaciones eléctricas, es donde se hace la verificación del correcto funcionamiento de los generadores de electricidad de modo que garantice el flujo continuo de la misma y así evitar interrupciones eléctricas que pudieran bajar el rendimiento o el desempeño de la red que se está auditando. El tráfico de la red es la revisión o evaluación promedio de cómo es el flujo que se maneja dentro de este sistema, dentro de la red, siguiendo los ciertos parámetros y cumple con ciertos parámetros en cuanto al diseño, en cuanto al cableado y en cuanto a instalaciones eléctricas que se tiene en esta red que se está evaluando. Igualmente tenemos lo que es la evaluación de la climatización de servidores. Acá se hace la verificación del ambiente donde se encuentran los servidores, que son los que proveen los servicios principales dentro de la red, y se debe evaluar específicamente que se cumplan ciertas características óptimas y el correcto mantenimiento de los mismos. Asimismo, se tiene lo que es el procedimiento de respaldo a nivel de base de datos, a nivel de todas las informaciones extras que se manejan dentro de la red. Es decir, se debe evaluar cuáles son esas políticas que se van a aplicar para el respaldo de la información, cuáles son las informaciones más importantes, tiempo en que se debe hacer y evaluar los resultados de estas políticas. En cuanto a licencia de software, que es la revisión de licencias de los softwares utilizados dentro del sistema, evaluando que tenga un correcto uso y por supuesto una debida legalización
de modo que no traiga problemas en cuanto a auditorías reglamentarias que tienen que ver con la jurisdicción en cuanto a licencia o en cuanto a los reglamentos legales con que deben cumplir ciertas redes a nivel de licencia. Y por último se tiene lo que es el inventario de equipos, que consiste en revisar lo que es la composición del sistema, inventariar cuáles son todos los componentes que se tienen dentro del mismo y ver cuál es el continuo, la cantidad con que se cuenta dentro de la red y verificar cómo y por qué se está dando el rendimiento que se está evaluando en la red como tal o en el sistema de información. Siguiendo a esto tenemos lo que es la auditoría de seguridad. La auditoría de seguridad se divide en dos específicamente, en cuanto a lo que tiene que ver seguridad física y seguridad lógica. La seguridad física, como su mismo nombre lo indica, se refiere a la evaluación de la ubicación de la organización de forma que se eviten sitios de riesgo. Asimismo se refiere a la seguridad externa de las instalaciones de la misma, es decir, evaluar cómo se comporta la seguridad y a nivel físico donde se encuentra la red que se está auditando. En cuanto a la seguridad lógica, es apuntar a las aplicaciones de métodos de autenticación de los sistemas de información o del sistema de información y cómo es la seguridad en cuanto a los usuarios quienes manejan o quienes son los usuarios directos de la red o del sistema de información. La auditoría de seguridad tiene cierta planificación para realizar esto. Dentro de ello debe hacer una planificación, debe cumplir con un hacer, con un verificar y con un actuar y por supuesto retroalimentándose con unas mejoras continuas para poder evolucionar en cuanto a la auditoría y en cuanto a la seguridad de la red que se está evaluando. Planificar es establecer el contexto, es donde se crean las políticas de seguridad a aplicar, se describe el alcance de la seguridad, se hace un análisis de riesgo, se seleccionan cuáles son los controles específicos y los controles que son los que apuntan a la seguridad en cuanto a la red que se está auditando y por supuesto el estado de aplicabilidad del mismo. El hacer, la auditoría de seguridad se encarga de implementar en el sistema o dentro del sistema ciertas aplicaciones en cuanto a gestión de seguridad y por supuesto implementar los planes de riesgo identificados previamente al momento de realizar la auditoría y por supuesto también seguido a ello lo que es la implementación de los controles una vez que se planificaron al inicio, al momento de establecer el contexto. A esto está aunado lo que es la verificación, que es monitorear y revisar. Se hace el monitoreo de las actividades como tales que se van a aplicar en cuanto a la auditoría de seguridad o dentro del sistema de gestión de seguridad. Se hace una revisión general de cómo es la seguridad que se encuentra dentro de la red. Se hacen ciertas auditorías internas en cuanto a la información, en cuanto al control interno de todas las informaciones que fluyen en cuanto a esta red y por supuesto se hace una actuación que es lo que tiene que ver en cuanto a mantenimiento y mejora que tiene relación con lo que es la estrategia de saneamiento que se establecen con el fin de poder desarrollar una mayor seguridad dentro de la red, que es no es más que implementar las mejoras haciendo las acciones preventivas y las acciones correctivas. Para estas acciones se encuentran lo que es la seguridad en la protección y conservación de locales, las instalaciones de mobiliarios y equipos. Esto apunta a lo que es a la seguridad física. En cuanto a la seguridad del personal informático de los usuarios, seguridad de los accesos a áreas de sistemas, así como a sus sistemas computacionales de información y software. Seguridad en los sistemas computacionales y dispositivos periféricos en cuanto a la información institucional y base de datos. Ya esto es evaluando lo que es la seguridad en cuanto a la estructura lógica. Asimismo, se tienen los sistemas operativos, los lenguajes, programas, paqueterías, utilerías y demás software institucional. Seguridad en los activos informáticos del área de sistemas, seguridad contra la piratería informática, contra los virus informáticos y la arquitectura de telecomunicaciones que tiene que ver con revisión de instalaciones telefónicas que son los que proveen el servicio de conexión o de comunicación a las redes o el sistema o a la red o al sistema de seguridad que pertenece a cierta organización. Gracias por su atención. Esto no es más que la auditoría de redes en cuanto a la verificación de desempeño y
por supuesto, al desarrollo, a la auditoría de la seguridad de la misma. Muchas gracias.